También hay que pensar en la posibilidad de, si no se modifican estas reglas, descoordinarnos de la federación los estados que podamos hacerlo en función de nuestro propio Producto Interno Bruto y nuestras propias capacidades económicas y productivas. Yo no veo de otra. El norte vence la adversidad, mientras el sur-sureste tiene la bendición de la naturaleza, pero la desgracia de la flojera. Yo estoy convencido de que Nuevo León debe salir del pacto, pero se requiere de mucho estudio y de una gran metodología. ¿Qué tal, divergentes? ¿Cómo están? Los diversos ataques de la derecha vienen por varios flancos. Uno de ellos, y que no debemos de soslayar, no debemos de quitar la atención, es que quieren la división del país, quieren dividir los estados del norte con los del sur, porque supuestamente aportan muy poco al PIB nacional. Eso es muy abstracto, muy subjetivo, porque si tomáramos en cuenta todo lo que se les ha apoyado a los grupos empresariales del norte, quedarían a deber, ¿no? Y todo lo que no se les ha apoyado al sur del país es una deuda tremenda con todos los estados del sur, con Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Chiapas, ni se diga, ¿no? Es algo que México tiene deuda y por el contrario han sido muy beneficiados en el estado del norte del país. Tan solo hablemos de los impuestos, que por ahí a ver que nos digan quién es el valiente que ha pagado en verdad sus impuestos, ¿no? Que no está en el FOBAPROA, que no se ha beneficiado de la privatización de diversas industrias, y hablando de, por ejemplo, de Altos Hornos de México y después de la creación de Grupo México, ¿no? En el Salinato. Bueno, Javier Corral ya salió, el gobernador de Chihuahua, ya salió con la onda de que si no se les da un trato justo presupuestalmente hablando, van a salirse del pacto federal fiscal. Es decir, que van ellos a sobrevivir con sus propios recursos que generan, que estaría dando pie a la división del país. Otros gobernadores, como el de Nuevo León, el Bronco, e incluso el senador Samuel García, también se han unido a esta propuesta para dividir al país. Javier Corral guarda muchas similitudes con uno de los grandes traidores de la historia, que es Lorenzo de Zavala. Tal vez algunos no lo ubiquen, pero es quien logró la desincorporación de México para crear una república independiente de Texas, y posteriormente esta fue anexada. Curiosamente, el presidente estadounidense Andrew Jackson en 1836 aproximadamente apoyó la independencia de México de estas colonias que se fueron creando a partir de un favor que le hizo el gobierno de México a quienes no tenían tierras, quienes querían colonizar el norte de México. Se les permitió que entraran, que formaran nuevas colonias bajo la condición de que se nacionalizaran mexicanos, que adoptaran su nombre mexicano, del inglés al español, el equivalente, y que estarían exentos de 7 años de impuestos, y las tierras serían prácticamente gratis, ¿no? Así lo hicieron, llegaron muchos colonos, pero que mintieron, engañaron al gobierno de México, apoyados por Lorenzo de Zavala. Posteriormente se independizaron, proclamaron un nuevo país, la República de Texas, obviamente apoyada por el gobierno de Estados Unidos, quien les envió soldados y les envió armamento. Eso, al enterarse, Santana envió una expedición que él mismo encabezó, y ahí se dio la famosa batalla del Álamo, una batalla que le dolió mucho a los estadounidenses porque la perdieron, que fue motivo por el cual después invadirían México, le declararían la guerra. Sin embargo, el Álamo era territorio mexicano. Eso es algo que nadie dice, que si bien esos colonos estadounidenses se parapetaron y defendieron con valentía supuestamente este poblado, este fuerte, pues lo que no dicen es que era territorio mexicano y que ellos estaban ahí de forma ilegal porque habían mentido a nuestro país, y lo que buscaban era independizarse y después anexarse a Estados Unidos. Entonces esa es una de las grandes mentiras de
de la historia que nosotros, pues algunos fifís mexicanos se la han tragado, ¿no? Lorenzo de Zavala tiene muchas grandes similitudes con Javier Corral, ambos son periodistas, bueno, Lorenzo de Zavala fue periodista, fueron políticos muy brillantes, es el político más brillante dentro del panismo. No hay otro que sepa dar la batalla ideológica y de argumentos tan fuerte al actual gobierno como es Javier Corral, porque pues bueno, sus figuras como Marco Cortés o Diego Fernández de Ceballos, Gustavo Madero, pues no. Ahí si no atacan vilmente, traicioneramente y con argumentos falsos, pues no tienen discurso. Bueno, Javier Corral al parecer es el político más fuerte dentro del PRI y que se ha proclamado para entrar a esta aventura que podría ser la desincorporación de Chihuahua, más otros posibles estados del norte del país. Algunos ya hablan ya tienen un trazo de qué es lo que les interesa, la famosa cuenca de Burgos, en general en el norte del país. No creo que en este momento lo puedan hacer, pero es algo en lo que están trabajando estos traidores. Samuel García, el senador, quien ya dijo que sí está a favor de esta desincorporación fiscal. El Bronco, obviamente, que ya descubrimos que era un farsante y que trabaja para los intereses de la derecha. La lección que nos deja la desincorporación de Texas no debe ser soslayada. Perdimos casi 700,000 kilómetros de territorio nacional, con todos los bienes que eso representa. Posteriormente, Arizona y California. No es ninguna gracia esto. Es un peligro real. Hay gente que está trabajando para que eso suceda, ¿no? Y voces de los dos lados de la frontera, ya que el candidato a senador por Arizona, Daniel McCarthy, también dijo que para acabar con la migración había que anexar México. Que bueno, tal vez los panistas estarían encantados porque ellos, como siempre han sido entreguistas, ellos son muy dados a bajarse los pantalones con todo lo que tenga que ver con potencias extranjeras. Ya saben, españoles, franceses, estadounidenses, alemanes, ellos les encanta bajarse los pantalones y entregarle todo lo que tienen a los extranjeros. Están locos. Quieren ser ciudadanos de segunda. Me recuerdo un chiste que alguna vez por ahí cuenta el embajador Walter Astier, un tipo muy inteligente, muy conocedor aunque es neoliberal, es muy conocedor de la historia de México, un tipo muy interesante. Decía que hay un chiste en la Cancillería donde decía que un día un grupo de conservadores van a ver al presidente de Estados Unidos a decirle, ¿sabe qué? Le vamos a entregar México. Le venimos a entregar México. Y el presidente dice, ok, sí, gracias, ¿cómo no? Vamos a firmar los documentos. Nada más tengo una pequeña duda. Y ellos dijeron, sí, ¿cuál es la duda? Dice, bueno, me entregan México, pero ¿cuándo se salen los mexicanos? Obviamente porque los mexicanos seríamos estadounidenses bueno, hasta el momento los que viven allá son estadounidenses de segunda, de tercera o de cuarta, y nosotros ya tenemos como estadounidenses de quinta, ¿no? Ni pensarlo, yo soy orgullosamente mexicano y así quiero seguir siendo. Yo creo que tú que me estás viendo también tienes ese orgullo por ser mexicano, que si bien las cosas no son como quisiéramos, no se debe a que como por ahí decía Peña Nieto, que el mexicano es corrupto por naturaleza. No, se debe a que algunos vendepatrias, algunos traidores, a muchos corruptos se han enriquecido de nuestro país. Recientemente también el presidente López Obrador se pronunció al respecto y dijo que pues no aceptamos nosotros ninguna imposición de ninguna hegemonía, ningún imperialismo que venga a dictarnos cómo son las cosas en nuestro país. No vamos a permitir un golpe de Estado, no vamos a permitir que nuestro país se divida, como ya lo hicieron los conservadores, como lo lograron en el 45, porque gracias a la invasión estadounidense, la cual fue fomentada buena parte por los conservadores mexicanos, recordemos al grupo que se les conocía como los polcos, que llamaron a que todo México fuera parte de Estados Unidos. Gracias a estos movimientos conservadores, México ha perdido buena parte de su territorio y no lo vamos a permitir otra vez. México va a ocupar un lugar, y ya está ocupando un lugar en el concierto internacional. No podemos dejar que en este momento las fuerzas retrógradas de la derecha nos vengan a interrumpir el momento de México, este verdadero momento de México.
no el Mexican Moment ficticio de Peña Nieto. Este sí es el verdadero momento de México y no vamos a permitir que estos traidores, estos traidorcetes, estos vendepatrias, estos corruptos vengan y quieran entregar nuestros bienes nacionales, quieran entregar nuestro futuro, porque eso es lo que están entregando, el futuro de nosotros. No miente, la historia nos enseña las lecciones. Tales por eso querían eliminar la historia de los planes de estudios, para que no nos acordáramos de todos estos hechos. Hasta aquí con el video del día de hoy. Gracias por participar, gracias por comentar, gracias por compartir también. Este es un trabajo que hacemos con el afán nada más de generar reflexión, generar elementos que ayuden al debate nacional, elementos que ustedes deben de buscar porque, como les había dicho, solamente aquí ponemos algunos temas en la mesa y ustedes tienen que investigarlos, generar reflexión, generar sus propias conclusiones. Yo no les digo que me crean, solamente les digo que reflexionen, que investiguen. No se crean todo lo que los dicen. Muchos youtubers parece que tuvieran la verdad del universo, pero no es así. Nosotros tenemos que llamar a la reflexión y mover conciencias. Por cierto, aquí abajo dejo también la liga de la columna que escribí sobre Lorenzo de Zavala y este paralelismo con Javier Corral. Le escribí en theobserver.com.mx, un medio bastante interesante que les recomiendo porque tiene información alternativa, información no alineada, información honesta. Entonces, pues les recomiendo que lean un poco más sobre este tema en la columna que escribí hace unas semanas. Gracias por participar, como les digo, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima.